Bien, continuando con nuestro interesantísimo tema sobre Garcilaso Inca de la Vega, quería preguntarle a Ricardo acerca de qué influencias cree él que recibió en Montilla, en Córdoba, en la propia Sevilla, y sus relaciones con intelectuales neoplatónicos o humanistas del siglo final del XVI a principios del XVII en la España de su época. Bueno, está muy documentado este aspecto, ¿no? Los vínculos que él tuvo, sobre todo con jesuitas, con una serie de comentaristas de la Biblia, exégeta de la Biblia, y hasta el título mismo de su obra principal, Comentarios Reales, como lo orientó muy bien José Durán, no remite en primera instancia a Julio César, los comentarios de la Guerra de las Galias, que por supuesto lo sugiere, pero es más que nada una alusión muy inteligente, como es una obra de historia. Él es el Inca historiador, como César es el César historiador, sí. Pero aparte de que te hace pensar en la obra clásica, si tú te olvidas de eso y te va directamente a cómo son los comentarios reales en sí mismos, él dice que va a hacer la glosa, el comentario, la interpretación de lo que han dicho, sin entenderlo por completo, lo han dicho oscuro. Entonces, esa técnica es propia de los comentarios que hacen los comentaristas bíblicos, ¿no? Y que también se llaman, ponte, comentario al libro de Job, comentario de no sé qué. Entonces, o sea que tú encuentras... mira, hasta ahí puedes ver esas amistades. Tú encuentras, por un lado, una gravitante relación con religiosos inteligentes y cultos de la Andalucía de finales del siglo XVI y principios del XVII. Pero por otro lado, los diálogos de amor de León Hebreo nos están remitiendo a poderosas corrientes neoplatónicas, en ese neoplatonismo en donde coincide la cábala hebrea, coincide el pensamiento clásico griego, coincide el pensamiento oriental, bizantino. Esa atracción de Garcilaso por ese lado, ¿qué consideraciones te merecen? Claro, porque yo creo que es solo un aspecto, el que hemos mencionado, el contacto con el mundo bíblico, así como otro aspecto puede ser su memoria indígena, sino que el Inca es un espíritu abierto, y en eso yo lo he comparado en mi libro con Miguel de Cervantes, para el cual, sin dejar de ser muy español, coetáneos, el Renacimiento en sus fuentes italianas, el humanismo en sus fuentes italianas, es mucho más importante para su formación que las deudas españolas en sí. Pero y a través de ello el latín, ¿no? A los más importantes escritores españoles de su época. Eso no lo diferencia. Los más grandes, un Fray Luis de León, pongamos, o que su es un hombre de pariente la misma Garcilaso, época. Claro. Su pariente Garcilaso, el poeta, años atrás. O un contemporáneo como es Fray Luis de León, que es el escritor que mejor representa la época de Felipe II, este humanismo de ese momento, y que por supuesto primero está para ellos los clásicos latinos, ¿no? Las traducciones griegas, los clásicos italianos, y después ya viene el mundo español. Ahora, el Inca es ¿no te parece extraordinario para un hombre solo, con poco apoyo económico y llegado a una tierra relativamente extraña como España, desde el Cusco? ¿No te parece extraordinario que se haya formado casi solo, de una manera tan fina, tan vasta, en disciplinas difíciles, como son la lectura de los clásicos? ¿Qué piensas de eso? Claro, nuevamente yo lo compararía con Cervantes, ¿no? Yo creo que el Inca, como Cervantes, guardando las diferencias, porque el Inca sería más como un Herodoto, un Tito Livio, y Cervantes es más el creador, ¿no? Digamos, el Homero, claro, lo ¿no? literario. Español, ¿no? Si uno trata de ver, cada uno en su campo es realmente notable. Ahora, el Inca es, para mí, el típico escritor que, como lo ha trabajado con mucha finura Luis Loaiza, tiene una trayectoria vital que, con sus dificultades, sinsabores, lo prepara para la gran obra. El Inca pasa 20 años primero de su vida en un Perú que está formándose como nación, tiene un material extraordinario vivido en directo, y cuando llega a sus 21 años, no llega a cualquier España, llega a la España del pleno siglo de oro, llega a la España incluso previa a la Armada Invencible, a los síntomas de derrota, vive en el momento más pujante del genio hispánico, y todo eso lo asimila. Entonces, ¿por qué lo comparo con Cervantes? Porque al igual que Cervantes, madura pasado los 40 años.
Sí, pues Conforme se porque los acerca a los comentarios 50, reales, claro, Ricardo, creo que los escribe entre los... entre 50 y 76 años. Entre los 50 y 76 6 años. años, ¿no? Entonces, lo cual es resultado de una experiencia. Él peleó contra moriscos en las Alpujarras, que es tener también contacto con personas de otra religión, de otros problemas sociales. Entonces, un poco como Cervantes, que estuvo preso en Argel y pudo conocer gente de distintas religiones, razas, clases sociales, y eso yo creo que a los dos los prepara para una tremenda tolerancia mental, sorprendente para su tiempo, y un proyecto de armonía, un proyecto de vencer una serie de censuras, porque Link es muy sutil, lo mismo que Cervantes, para sugerir la censura mental que existe en España de Felipe II y Felipe III. Muchas ¿no? gracias, Ricardo. Precisamente me inquietaba dentro de lo que tú decías algo. ¿Crees tú como poeta y por lo tanto una persona intuitiva que tú eres, Javier, que en Garcilaso hubo siempre una fascinación por lo literario que no llegó a plasmarse, que él fue fascinado por la literatura, quiso ir hacia la literatura y como que se quedó en el extraordinario desarrollo de su obra histórica? Sí, pero como nosotros sabemos es una gran prosa, no habría una tentación de parte de Garcilaso. ¿Y percibes eso? Yo creo que no hay duda al respecto, porque la primera obra que emprende Garcilaso es la traducción de los diálogos de amor de León de Hebreo. Es ya ponerse en contacto con una obra de un gran poder poético, ¿no? Y si no ejerció la literatura en el sentido específico de escribir cuentos y novelas, todos estamos de acuerdo en que al leer sus obras históricas, sus crónicas, se está sintiendo la presencia de un narrador de grandes méritos, de grandes recursos, capaz de encandilar al lector con gracia, con gallardía, con humor, con esa melancolía que tiñe lo que escribe ante el recuerdo de su raza oprimida, pues no de la parte, porque en Garcilaso yo creo que existe un enfrentamiento interno entre las dos raíces, que sería otro tema, por cierto, Claro. ¿no? Me estoy yendo a otro asunto. Ese asunto que tú estás señalando de la prosa, la transparencia, la belleza, el dominio literario que tiene Garcilaso, ¿crees tú que ha sido entonces lo que pudo haber gravitado mucho nuestros escritores contemporáneos al reencontrarse con Garcilaso en sus lecturas y al sorprenderse de sus calidades? Yo creo que no especialmente la prosa. Garcilaso era un humanista, como su pariente, el otro, el gran poeta, ¿no? Es decir, esto que ahora toma la pluma, ahora toma la espada, ¿no? Pero eso por el lado personal, pero el estilo mismo de la época era un estilo que llevaba la poesía a la prosa. Y esto que puede decirse de Garcilaso, puede decirse de los grandes escritores españoles de la época, a los que hay que sumar su nombre. Es decir, ya Ricardo ha comparado a Garcilaso con Cervantes, pero igual puede hacerse con los grandes poetas. Entonces yo pienso que hay una especie de sensibilidad humanista en Garcilaso que de alguna manera se reproduce en los grandes escritores peruanos del siglo XX, porque esta sensibilidad llevada a la prosa o a la poesía exige pues un estudio, un conocimiento, una profundidad que podemos encontrar en Arguedas, sería un ejemplo clave, que podemos encontrar en Vallejo y en fin en los escritores también del grupo Orcopata, como por ejemplo Churata, ¿no? que tienen justamente estas dos vertientes de también, digamos, castellana, clásica y un trasfondo, un sustrato quechua o también aymara en el caso de Churata. Muy ¿no? interesante, Marco. Vamos a continuar dentro de unos breves instantes esta interesantísima conversación.